Muy feliz sábado para todos. Es un placer poder estar en esta mañana con ustedes, compartir este momento y que juntos podamos alabar a nuestro Señor. Mi nombre es Rolando, como dijo Eduardo. Nos invitó a mí y a mi esposa. Nosotros trabajamos juntos en la Clínica Adventista Belgrano. Hace poco tiempo que estamos trabajando. Es un poco pesada la Biblia, ¿verdad? Muchas gracias. Hace poco tiempo que estamos trabajando ahí con mi esposa, hace unos 7 meses. No sé si hay alguien más trabajando ahí en la clínica, alguien que conozcamos. Pero bueno, es un placer, estamos muy contentos de poder acá estar compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Hoy a la mañana venían himnos a mi mente y este era uno, el que recién acabamos de cantar, ¿no? Pensemos, imaginemos que en un momento va a ser así. Esas aguas, ¿sí? que nos van a dar vida. Los árboles estos del cual nos vamos a ir a acercar todos los meses para comer ese fruto, para estar con nuestro Señor Jesucristo mes a mes, como dice Isaías 66. Bueno, vamos derecho al estudio, ¿no? En realidad uno está acostumbrado a que tenemos un sermón y alguien expone. No tenemos mucho tiempo, pero la idea es hacer algo diferente. Hoy vamos a hacer un estudio donde podamos compartir la palabra de Dios entre todos, ¿sí? Así que si tienen alguna pregunta además, levantamos la mano. Si pregunto algo, por favor, participen. Perfecto. ¿Sí? Acá hay un micrófono, así que si alguien me quiere dar una mano, así acercamos para charlar y preguntamos. Si quieren contestar, buenísimo. Bien. El título de este estudio se llama Los dos testigos, a la ley y al testimonio. ¿Sí? Pregunta. ¿Sabemos qué es la ley y el testimonio? ¿Tenemos en claro ese concepto? La idea, vamos a verlo bíblicamente y la importancia de tener en claro eso. ¿Sí? Y vamos a hablar de los dos testigos. Vamos a conocer lo que se llama el método de texto de prueba. ¿Sí? Pregunto, ¿alguien sabe qué es la ley? Hablen, por favor. Sin miedo. Esto lo vamos a aprender todos, sí. Levanta la mano y hablamos. Hermano. Excelente. Excelente. La Torá. Bien. ¿Algún otro nombre que tenga la Torá? Micrófono, ahí está. A ver, pensamiento, ¿puedo corregirme? Sí. Entiendo que en algunos casos en la Biblia la ley se refiere al Pentateuco, a todo el sistema de leyes que Dios utilizó a Moisés para que impartiera al pueblo. Excelente. Bien. ¿Alguien más quiere dar algún comentario? ¿Y el testimonio? Porque acá tenemos a la ley y al testimonio. Isaías lo dice, ¿no? Isaías dice a la ley y al testimonio. ¿El testimonio qué sería? Sin miedo. La manera de vivir, eso es una forma de verlo, perfecto. ¿Qué más? Es más, nos dice el testimonio de Jesús, nos habla Apocalipsis. Bien. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Me gusta ese concepto. Bien. El espíritu de profecía. Perfecto. Pero justamente, como dijo Kayaki, ¿sí? Acá de alguna manera respondieron bien y me encanta que hayan dado conceptos claros. El hermano yo dijo Torá. Perfecto. ¿Sí? La Torá, ¿qué sería la Torá? Como dijo el hermano acá, el Pentateuco, ¿sí? ¿Por qué? O sea, muchas veces nosotros creemos que la ley son los 10 mandamientos. Y sí, son los 10 mandamientos. Pero nosotros ahora vamos a ver con la Biblia que no solamente son los 10 mandamientos,
sino que son las ordenanzas, decretos, ritos y ceremonias que Dios le dio ¿a quién? A Moisés. Entonces vamos a conocer otros nombres que le damos a la ley. La ley también se lo conoce como Moisés, también se lo conoce como el Pentateuco, como dijo acá el hermano, ¿sí? También se lo conoce, Torá, ¿qué significa? ¿Alguien conoce el concepto de Torá? Que Isaías 8:16, según las versiones, algunos, le pone otro nombre, ¿sí? Instrucción, es lo mismo, instrucción o enseñanza, ¿sí? Enseñanza. ¿Y qué sería entonces el testimonio? Como dijo la hermana, justamente es el espíritu de profecía. ¿A través de quién? De los distintos profetas que fueron apareciendo a través del tiempo, después de quién? De Moisés. ¿Sí? ¿Por qué es importante ese concepto? Porque justamente cuando Isaías dice a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido, cada uno de estos profetas que fueron apareciendo a través del tiempo, después de que murió Moisés, tenían que hablar conforme a lo que decía la Torá. ¿Sí? Porque si no, no provenía ¿de quién? De Dios. Ese es un concepto que nosotros tenemos que tener en claro. O sea, cuando apareció Josué, ¿sí? Cuando continuó el camino que le dejaba a Moisés, tenía que decir lo mismo que Moisés. Después cuando apareció Isaías, Jeremías, Ezequiel, Abdías, Habacuc, todos, ¿hasta quién? Cristo. Si Cristo no hubiese dicho lo mismo que decía Moisés, no iba a estar ¿en qué? En la luz. ¿Hasta cuándo? Hasta hoy día. ¿Se entiende? Entonces, la ley, por un lado, lo que dijo Moisés en el Pentateuco, ¿sí? Que Dios le transmitió eso, y después los profetas que fueron apareciendo a través del tiempo, que tenían que decir sí o sí lo que estaba en la Torá, en el Pentateuco, enseñanza, instrucción o Moisés. ¿Se entendió? Bueno, vamos a ver eso bíblicamente, ¿sí? Ahí no me pasa. Ahí está. Bueno, método de texto de prueba, ¿sí? Vamos a ver versículos en la Biblia sobre estos dos testigos, ¿sí? Porque la ley, ¿sí? Y el testimonio, vamos a ver que son testigos. Y esta va a ser la forma en que nosotros tenemos que estudiar. Vamos a ver que Dios nos habla de esta manera, que Dios nos enseña que estudiemos de esta manera, y es la manera en que Él nos lleva a la reflexión, ¿sí? Bien, Mateo 28:16. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, ¿sí? Me gustaría que sigan con sus Biblias, a pesar de que nosotros tengamos esto. ¿Por qué? Porque si ustedes encuentran otra versión y dice algo diferente, me encantaría que lo podamos compartir, ¿sí? ¿En qué contexto está hablando este versículo? ¿Sí? Si nosotros vemos, en este versículo hay un hermano que se ha extraviado, que ha pecado. Nosotros lo hemos visto. ¿Y qué decía la Biblia? ¿Qué nos decía Cristo? Que nos acerquemos, que le hablemos, que lo llevemos a la reflexión en forma privada. ¿Sí? Si yo estoy mal con mi hermano, me acerco a mi hermano, le pido perdón, hablo con él en forma privada. Ahora, mi hermano no me escucha y sigue en la suya. ¿Qué dice la Biblia? Busco un segundo testigo. ¿Por qué es importante esto? Fíjense cuántos problemas tenemos nosotros en nuestras iglesias por no practicar lo que Dios dice. Eso lo tenemos que llevar no solamente en la iglesia, sino en nuestra vida diaria, en el trabajo, ¿sí? Con nuestros compañeros de trabajo tenemos que hacer exactamente lo mismo. Está equivocado, vemos que algo ocurrió, me acerco a mi hermano, le hablo en forma personal. ¿Para qué? Dice la Biblia de que he ganado ¿a quién si me escucha? Un hermano.
¿Cuántos problemas nosotros nos evitaríamos? ¿Sí? Cuando llega el momento de hacer la Santa Cena, mucha gente no participa por no haber hecho los pasos bíblicos. Nos perdemos una bendición. ¿Sí? Bien, entonces acá nos está diciendo que necesitamos, ¿cuántos testigos? 2. Muy bien. 2 Corintios 13:1. Esta tercera vez voy a vosotros en la boca de todos, en la boca de 2 o 3 testigos consistirá toda palabra. ¿Sí? Pablo le está hablando a la gente, a los de Corinto, ¿para qué? Para que tomen decisiones. Estas decisiones no lo iba a tomar una sola persona. Tenía que ser, ¿cuánto? 2 o 3 testigos. Consulta, acá en la iglesia, ¿hay una junta? ¿Lo toma una sola la decisión? No. Siempre 2 o 3 testigos como mínimo. ¿Sí? Eso es lo que Dios nos pide. Bien, 1 Timoteo 5:19 dice, contra un anciano no recibas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Entonces, ¿por qué Dios nos habla de esta manera? ¿Sí? Esto lo estamos viendo, ¿de qué parte de la Biblia estamos leyendo estos versículos? Del Nuevo Testamento. Bien, según el concepto que recién vimos, entonces, si está en el Nuevo Testamento, ¿quién lo tuvo que haber dicho? Moisés. Muy bien, perfecto. Bien, vamos a ver el Antiguo Testamento, Números 35:30. Cualquiera que hiriere a alguno por dicho de testigos, fíjese, está hablando en plural. Morirá el homicida, mas un solo testigo no hablará contra alguna persona para que muera. Entonces, fíjense cómo en el Nuevo Testamento se está cumpliendo lo que en el Antiguo le está diciendo. ¿Sí? Vamos a ver que no hay un testigo. Un testigo es un versículo bíblico donde Dios nos habla y nos dice algo. Este es un testigo, el que acabamos de encontrar. Ahora los invito a buscar el segundo testigo que está justamente en la Torá o Pentateuco, Deuteronomio 17:6. Por dicho de 2 testigos o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. ¿Sí? Nosotros vamos a ver en este estudio que Dios nos habla de esta manera. Cuando Él nos quiere decir algo, nos lo dice por lo menos 2 veces. ¿Sí? La Biblia enseña este método de prueba, o por ahí es algo que se me ocurrió a mí o a algunas personas, y bueno, Rolando, esto es tuyo. Sí, por ahí son versículos, más o menos los podemos encajar. Vamos a ver que la Biblia enseña que Dios no habla de esta manera. Es la forma que Dios se comunica con el hombre. Job 33, 29 y 30. Por favor, quiero que busquen estos versículos, porque es muy interesante lo que dice. Job 33, 29 y 30. Le voy a leer un poquitito antes para que veamos en el contexto, ¿sí?, de lo que está diciendo. Dice, porque, el 27 voy a leer, porque Él mira sobre los hombres, y si uno dice, he pecado y he pervertido lo recto, pero de nada me ha aprovechado. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. O sea, estamos viendo una persona que está en tinieblas y que gracias a nuestro Señor, ¿sí?, esa persona ve luz. Dice, todas estas cosas hace Dios, ¿para qué? 2 y 3 veces con el hombre, ¿sí?, para apartar su alma del sepulcro y para ilustrarlo con la luz de los vivientes. ¿Cuántas veces hace esto Dios? 2 o 3 veces. ¿Sí? La palabra de Dios dice esto. ¿Pero para qué hace esto? El hombre era una persona que estaba en tinieblas y merecía la muerte, pero Dios lo saca de ahí.
lo perdona, le da luz, ¿sí? Para sacarlo del Seol, ¿sí? Bien. Si tenemos el concepto claro de que Dios nos habla 2 o 3 veces, y si eso es real, la Biblia tiene que hablar esto mismo que Él nos dice 2 o 3 veces en otra parte, ¿no? O sea, ese es el concepto que estamos buscando. Bien. Proverbios. Proverbios 22, 20 y 21, ¿sí? Proverbios, también, si nosotros vemos un poquitito antes en el contexto que está hablando en este versículo, ¿sí? Proverbios 22. Proverbios 22. 20-21. Les voy a leer un poquitito antes, del 17. Dice, inclina tu oído y escucha las palabras de los sabios y aplica tu corazón, ¿a quién? A mi sabiduría. Esta semana estamos estudiando acerca de la sabiduría, ¿no? Porque es cosa deliciosa que los guardes dentro de ti y que a la vez se afirmen en tus labios. Para que tu confianza esté puesta en Jehová. Te las he hecho saber hoy a ti también. ¿Acaso no te he escrito 3 veces con consejos y ciencia? Para hacerte saber con certidumbre las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Fíjense en cómo nos habla Dios. Él nos quiere dar, nos habla 2 o 3 veces para darnos certidumbre, darnos certeza. Hay personas que son enviadas a nosotros para que conozcan acerca de Cristo, ¿sí? De su plan de salvación. Y Dios nos habla 2 o 3 veces para que tengamos firmeza, ¿sí? La hermana White habla, a mí me gusta mucho el concepto que da acerca del sellamiento, ¿sí? La hermana White dice que el sellamiento es un afianzamiento, ¿sí? ¿Un afirmamiento en qué? En la verdad, ¿sí? Que no es solamente intelectual, sino que es espiritual, ¿sí? Entonces, Dios nos habla 2 o 3 veces para que tengamos certeza y cuando venga alguien a conocer, tengamos las palabras exactas para que esta persona conozca a nuestro Señor Jesucristo. Bien. A ver. No está pasando. A ver. Listo, ok. Listo. Bien. Vamos a ver un ejercicio práctico, ¿sí? Vamos a ver un juicio. Triste este juicio. Lo conocemos todos, esto está en Mateo 26, ¿sí? Pero vamos a ver que a pesar de que han hecho un juicio con testigos falsos, necesitaban aplicar este concepto. Esto es algo que estaba muy establecido y lo tenían bien en claro el pueblo judío. Mateo 26:60 dice, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se llegaban, aún no lo hallaron, mas a la postre vinieron 2 testigos falsos. O sea, fíjense que a pesar de que querían matar a nuestro Señor Jesucristo y le hicieron un juicio que era injusto, el juicio necesitaba testigos. Y los testigos, por más falsos que sean, ¿qué tenían que decir? Lo mismo. Tenían que tener el mismo concepto. Hoy en día se aplica esto, ¿sí? No sé si hay algún abogado, seguramente lo habrá, pero ¿qué pasa cuando uno dice una cosa y el otro dice lo contrario? Necesitan pruebas, necesitan más de un testigo. Bueno, acá ocurre lo mismo, ¿sí? Entonces, fíjense lo que dice Mateo 26:62. Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Está hablando en plural. Encontraron los 2 testigos falsos,
¿sí? Encontraron los dos testigos falsos para enjuiciar a Cristo. Y en el versículo 65 dice, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos, diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Sí? He aquí, ahora habéis oído su blasfemia. Entonces nosotros vemos acá que en el Nuevo Testamento, en el juicio que se le estaba haciendo a Cristo, se aplicó el concepto que estaba establecido a Moisés. Los dos testigos, ¿sí? Lo que decía la Torá. Bien, esto lo podemos encontrar en Isaías, este método. Y vamos a ver que Cristo nos enseña a cómo estudiar la palabra de Dios. Isaías 28:10, ¿sí? Si alguien tiene otra versión, por favor, me lo dice, lo lee, ¿sí? Así vamos comparando. Dice, porque mandamiento tras mandamiento. Ahí dice otra versión, dice mandato sobre mandato, renglón tras renglón. Un poquito aquí, un poquito allá. Otros dice línea sobre línea, texto sobre texto, ¿sí? Esa es la forma en que Dios quiere que nosotros estudiemos su palabra. No que agarremos un versículo, hagamos un sermón o estudiemos eso y no comparemos, ¿sí? Armemos doctrinas de un versículo. Por eso erramos, ¿sí? Si esto es cierto, ¿sí? Esta forma de estudiar la palabra de Dios que nos dice Dios, lo tiene que decir ¿cuántas veces mínimo? 2 veces, ¿sí? Ahí nomás, en Isaías 28:13 dice, pues la palabra del Señor les será mandamiento tras mandamiento. Mandato tras mandato, renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá. ¿Y qué dice? ¿Cómo termina diciendo alguien que lo tenga, que lo pueda leer? ¿Para qué sucede esto? Para que no tropiecen ni caigan. ¿Para qué? No tropiecen ni caigan. Para que no tropiecen ni caigan, ¿sí? Dios nos enseña cómo tenemos que estudiar su palabra, ¿sí? Un poquito aquí, un poquito allá. Nos dice 2 veces mínimo de cómo tenemos que estudiarla, ¿sí? Y Él nos dice que cuando Él habla, sí. Acá en mi versión dice una y otra vez, nos repite todo. Muchas gracias. Una y otra vez nos repite todo. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuántos testigos tenemos en la Biblia? ¿Cuál? Perfecto, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bien, ahora vamos a poner otro concepto. Los mandamientos en la Biblia, ¿en dónde nos encontramos? ¿Cuántas veces lo encontramos escrito? Mínimo. 2, ¿en dónde? En Éxodo y Deuteronomio, justamente dice la segunda ley. Bien, perfecto. Listo. Perfecto. Y si queremos saber sobre los reyes, ¿sí? De Israel, ¿sí? De Judá, ¿cuántas veces nos lo dice? 2 veces también, mínimo. Lo encontramos en 1 Samuel, 2 de Samuel, 1 de Reyes, 2 de Reyes, 1 de Crónicas, 2 de Crónicas. Bien. Si queremos saber la vida de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Queremos saber sobre profecías. Tenemos por un lado Daniel. Muchas gracias. Tenemos por un lado Daniel, por otro lado tenemos el Apocalipsis. En todo Dios nos habla de esa manera, ¿sí? Les cuento algo práctico, que por qué me sirvió esto y por qué el concepto de poder entender la palabra de Dios de esta manera a mi vida fue práctica. Una vez me pasó con una persona que estaba estudiando la Biblia con otra religión. Dice, no, la segunda venida de Cristo no va a ocurrir, ya pasó. Entonces, nosotros habíamos empezado a estudiar y la persona esta me dice, no, me están enseñando esto, yo no estoy segura de creer eso. Entonces le digo, mira, ¿te enseñaron acerca de los 2 testigos?
estas personas? No. Bueno, le hice este estudio. Este estudio es más profundo. Yo lo que estoy haciendo es algo muy resumido, porque ya mucho. Es un estudio muy profundo. Y también se lo di resumido, porque si no me iba a sacar corriendo. Pero cuando comprendió esto, me dice, sí o sí tiene que ser la venida de Cristo, porque encontramos un montón de versículos en la Biblia que dice que Cristo va a venir, que todo ojo le verá, ¿sí? Como un relámpago que viene del oriente hacia el occidente, por todos lados. Entonces, creyó en la segunda venida de Cristo. Cuando nosotros tenemos un montón de doctrinas que están aferrados a un solo versículo, erramos, ¿sí? La Biblia nos enseña cómo Dios nos habla, la Biblia nos enseña cuántas veces nos habla, ¿sí? Bien. Vamos a ver que estos dos testigos estuvieron a través de toda la historia, ¿sí? Vamos a hacer un resumen chiquitito de esto. Vamos a ver en Lucas 16, 29 al 31. Dice, y Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen, oigan a ellos. Mas él le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. En el concepto que recién vimos, que eran la ley y el testimonio, Moisés y los profetas. Fíjense que está hablando de esa manera. Esta es una parábola ¿de quién? De rico y quién? Y Lázaro, ¿sí? Y le dice, Moisés y a los profetas, Jesucristo le está hablando a los fariseos, le dice, ustedes tienen acá a Moisés y a los profetas. Recordemos algo, ¿existía el Nuevo Testamento cuando estaba Cristo? No. Entonces le enseñaba ¿qué? Claro, le enseñaba la Torá, y ya, en realidad ya fueron otros profetas, ya escribió Isaías, Ezequiel, Jeremías, es más. Tenemos el Tanaj, ¿sí? La Biblia completa, o sea, el Antiguo Testamento estaba completo en ese entonces, ¿sí? Y les dice, lo tienen a Moisés, o sea, tienen la ley y tienen el testimonio, ¿sí? Bien. Justamente lo que les comenté, estos dos se mencionan de manera diferente, como en las versiones que estuvimos hablando. Ley, Moisés, Pentateuco, Torá, enseñanza, instrucción, ¿sí? En Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido a desatar a la ley o los profetas. No he venido a desatarla, sino a cumplirla. ¿Sí? Otra vez, fíjense lo que está hablando Cristo. Él está diciendo, ustedes tienen la Biblia. A nosotros nos diría esto, ¿no? Ustedes tienen la Biblia completa. Eso es lo que le está diciendo, ¿sí? ¿Por qué estoy comentando esto? Muchas veces cuando nos ocurre a nosotros, estamos en la escuela sabática y decimos lo siguiente, a mí me parece esto, yo creo que... Y estamos equivocados, hermanos. Nosotros no tenemos que decir lo que a nosotros nos parece. Eso es una interpretación privada. ¿Y qué dice la Biblia? Que no es de interpretación privada. Tenemos que estar acostumbrados y aprender a decir, escrito está. Cuando estuvo Cristo tentado, ¿qué dijo? Escrito está tal cosa. Escrito está tal otra. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a defender nuestra fe. Cuando a nosotros se nos presenta una prueba, una tentación, escrito está tal cosa. Recordar las promesas que Dios nos dio a través de su palabra. ¿Sí? Lucas 24:44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, y que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Les cuento algo, un chiquitín sobre mí y mi esposa. Nosotros nos conocemos desde los 5 años en la iglesia, allá en Moreno. Nos pusimos de novio muy a temprana edad, a los 16 años. Estudiamos en el IAMO en el último año, ella lo hizo un poco más de tiempo. Nos casamos, estuvimos de novio 7 años, nos casamos a los 23. Ya van a ser hace 25 años que estamos juntos. Pero en ese tiempo nosotros nos alejamos de Cristo.
O sea, el error fue mío. Yo como jefe de familia, ¿sí?, como sacerdote de mi casa, me alejé por el estudio, trabajo y demás. A los 25 años dejé de asistir por un trabajo, otro, por prioridades, ¿sí?, que uno va poniendo en vez de poner a nuestro Señor como en primer lugar. Y a los 38 años, yo tengo 41, Dios me llamó otra vez. Mi papá y mi mamá me decían que vaya a la iglesia y yo no quería saber nada. Decía, ustedes me prenden el casecito y vayan a la iglesia y vayan a la iglesia. Le digo, mira viejo, le digo, el día que yo vuelva voy a volver en serio, pero no quiero saber nada en esta hora. Bueno, lo escuché. Y fui estudiando, conociendo la palabra de Dios. Puse en tela de juicio todo lo que decía la Biblia, ¿sí? Puse en tela de juicio todo lo que nosotros como adventistas creemos. Puse en tela de juicio lo que la hermana Guay decía. Lo puse a estudiar de una forma un poco más profunda. Y cuando comprendí que realmente todo lo que nosotros estudiamos proviene de Dios y tiene un fundamento fuerte, digo, esto es lo que yo quiero poner en mi vida, ¿sí? Y justamente una de las cosas que aprendí, que hace poco, hace un año y medio más o menos, estudié el libro de los Salmos y me llevé esta sorpresa, que los Salmos era profético. A mí no me gustaban los Salmos, es más, renegaba, mi papá era militar y tenían ¿vieron las Biblias chiquititas que tenía el Nuevo Testamento con el Salmo y Proverbio? Y digo, qué molesto Salmo y Proverbio, no me gustaba. Pero cuando comprendí realmente la importancia del Salmo, uno empezó a disfrutar las profecías que están escritas ahí. Bueno, justamente nosotros estamos estudiando durante todo este trimestre. Y fue una grata sorpresa. Y fíjense cómo Jesús, cuando está hablando con estos discípulos para que vean, miren, esto tenía que suceder. Estaba escrito ¿en dónde? En Moisés. Estaba escrito ¿en dónde? En los profetas. ¿En dónde más? En los Salmos. Vamos un poquito más para atrás y vamos a ver justamente al profeta Isaías, con los dos testigos, cuáles eran para él. Isaías 8:16 dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Sí? Los dos de nuevo, la ley y el testimonio. Hay otros que dicen, en vez de la ley, dice, sella la instrucción. No sé si recuerdan, habrán leído alguna vez, o la enseñanza. El segundo testigo de este versículo es Isaías 8:20. Es lo mismo, fíjense que es lo mismo. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Tengamos un afianzamiento en la verdad, en esto, en la palabra de Dios, no en lo que a mí me parece. Un poquito más para atrás, vamos a ver a Moisés, ¿sí? ¿Cuáles fueron los dos testigos de Moisés? ¿Sí? En Éxodo 24:12 dice, entonces el Señor dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedras. ¿Sí? Tablas. ¿Por qué le da dos? No se pusieron a pensar porque podía haber hecho una sola piedra y listo. Entienden que Dios todo lo que hace, lo hace con un propósito. ¿Sí? 2 tablas le dio. ¿Acaso no está dividido de alguna manera 4 mandamientos en donde hay una relación vertical entre nosotros y Dios y hay otros 6 en una relación horizontal entre nosotros y nuestro prójimo? Y dice, y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Éxodo 31:18 dice, y dio Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio. 2 tablas del testimonio, que eran escritas con el dedo de Dios. Entonces, ¿cuáles eran los 2 testigos de Moisés? Los 10 mandamientos, las 2 tablas. ¿Sí? Las 2 tablas y lo que Dios le iba hablando a Moisés. Para los israelitas, ¿sí? Éxodo 4, 29 al 31 dice que y fueron Moisés y Aarón y juntaron todos los ancianos de los hijos de Israel y hablaron a Aarón todas las palabras que el Señor había dicho a Moisés. E hizo las señales delante de los ojos del pueblo. ¿Y qué dice? Y el pueblo creyó.
Y oyendo que el Señor había visitado a los hijos de Israel y que ha visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Para el pueblo de Israel, ¿quiénes eran los dos testigos? Moisés y Aarón. Cuando se le presentan con el faraón, ¿qué le dice Dios? Vos vas a ser Dios y Aarón va a ser profeta. ¿Sí? Recuerden de que la excusa de Moisés había sido: yo soy lerdo de lengua. ¿Sí? Entonces Dios le hablaba a Moisés, Moisés le transmitía ¿a quién? Aarón, y Aarón transmitía al pueblo. Y para que esto vean y crean, ellos hicieron milagros y el pueblo vio y creyó. Bien, en orden cronológico, un repaso. Los dos testigos para Israel, Moisés y Aarón. Para Moisés y todo el pueblo eran las 2 tablas de piedras, ¿sí? Y el testimonio de lo que Dios le iba hablando día a día a Moisés. Justamente no estaban escritos los libros del Antiguo Testamento. A medida que iban pasando el tiempo en el desierto, lo iban escribiendo. Si nosotros leemos Deuteronomio 31, cuando le da el traspaso del mando a Josué, recuerdan que Moisés escribía un libro y cuando terminó ese libro, ¿qué hizo? Lo puso al costado del arca del pacto. Y adentro del arca, ¿qué puso? Los 10 mandamientos, la vara de Aarón que reverdeció y el maná. ¿Sí? Para Isaías eran justamente la ley y el testimonio. Para Jesús y los apóstoles, como fuimos viendo en los versículos, eran la ley y los profetas. ¿Sí? Ya estaba todo escrito. Cuando estaba Cristo, ya estaba todo escrito el Antiguo Testamento. Bien. Justamente esto es la idea central de este estudio. Que nosotros podamos hablar y decir, escrito está tal cosa. Escrito está tal otra. No lo que a mí me parece. Lucas 24, del 25 al 27. Fíjense cómo Dios enseña. ¿Sí? Acá los discípulos estaban angustiados, estaban tristes porque había muerto el Señor Jesucristo. Se le había presentado a María Magdalena y ella le había comentado y no le creyeron. ¿Sí? Entonces estaban pensando si eso era cierto, si era verdad o no. Y dice, esto sucedió en el camino de Emaús. Les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todos los que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara así en su gloria? Y miren cómo le enseñó, que es como tenemos que enseñar nosotros. Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaraba esto en todas las escrituras que eran sobre él. Esa es la manera que nosotros tenemos que enseñar. Conclusión, vamos a ir cerrando un poquito este estudio. Fíjense una cosa. Acá Jesús les habla a los fariseos, le dice, escudriñad. Dice, lo mismo a nosotros, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, le dice. ¿Sí? ¿Y qué más le dice? Y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia es cristocéntrica. En la Biblia nosotros encontramos todo el plan de salvación, ¿en dónde? Ejemplificado en cada uno de los pasos que Cristo cumplió de una manera escatológica a través del santuario. En el santuario nosotros vemos el plan de salvación y nosotros como adventistas eso lo tendríamos que saber perfectamente. Y para terminar, 2 Timoteo 3, 15 al 17. Dice lo siguiente, y que sabes las sagradas escrituras desde la niñez, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. La salud o la sanidad, ¿sí? La sanidad. Toda escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Para esto es que tenemos la palabra de Dios. Para que Dios nos haga perfecto, que vayamos obrando, que a medida que vamos estudiando su palabra, lo contemplemos. Y a medida que vamos contemplando a nuestro Señor Jesucristo, nuestro carácter se va asemejando a Él. Eso es lo que nosotros tenemos que aspirar. El honor de nuestro Dios está en juego. Nosotros, ¿cómo lo representamos? ¿Cómo nos ven a nosotros, nuestros vecinos, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo? ¿Reflejamos a nuestro Señor Jesucristo? Consulta. Esto fue escrito 30 años después de la muerte de Cristo. ¿Sí? Timoteo, esta carta a Timoteo fue escrita en el año 63 aproximadamente después de la muerte de Cristo. ¿Sí? ¿Cuáles eran las escrituras con las cuales fue instruido Timoteo en su niñez? El Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Acá este versículo dice que toda escritura es inspirada por Dios. Muchas veces encontramos gente que por ahí rechaza el Antiguo Testamento. Y acá habla bien claro que dice que que Cristo enseñó a las demás personas, Cristo les mostró a los discípulos que todo lo que tenía que sucederle a Él estaba en el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos un mensaje tan importante como adventista. Tenemos el mensaje de los 3 ángeles que dar. Y tenemos que dar gloria a Dios. Y la gloria a Dios que habla ese ángel hace referencia a nuestro carácter, a representar a nuestro Señor Jesucristo en carácter. Hermanos, que Dios los bendiga, que podamos aprender a hablar con respecto a lo que dice nuestra palabra, ¿sí? La palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que podamos tener en nuestra mente, reflexionar sobre esto, escucharla 2 o 3 veces las cosas importantes, ¿sí? Y que otras personas pueden conocer a nuestro Señor, porque dice Mateo que va a venir Cristo, pero también dice que el Evangelio va a ser predicado a todo el mundo por testimonio. Que nuestro testimonio pueda reflejar a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga.